Pues buen día a cada uno de ustedes. Ay, perdón, se escucha mucho eco. Bueno, me da mucho gusto que tengamos otra vez aquí a la licenciada Anabel Páez, que es de la Secretaría de Mujeres. Muchísimas gracias por aceptar otra vez estar con nosotros. Muy interesante todas las ponencias que nos han dado. Y hoy pues nos va a hablar de democratización familiar. La verdad, no sé, me imagino que es, ¿no? Pero vamos a esperarnos. Muchas gracias, licenciada. Para quien no la conozca, pues ella es psicóloga y pues tiene muchas actividades, ¿no? Que nos ha compartido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo suyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Karina, por la confianza y por seguirnos invitando. Y bueno, hoy vamos a compartir el tema de democratización familiar. Pues si ya han coincidido con otros temas, se dan cuenta que todos van hacia el mismo camino. Todos tienen el objetivo de construir una cultura libre de violencia, libre de discriminación y apegada a los derechos humanos. Esto por ser el compromiso que tiene México. Bien, el objetivo que se ha planteado a nivel internacional es lograr la igualdad, en donde hombres, mujeres o que ninguna situación o condición de la persona impida el ejercicio de los derechos. En este tema, pues nos enfocamos específicamente al grupo familiar, que pues no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es uno de los principales espacios donde aprendemos a relacionarnos. No es el único ni es el más importante, pero es uno de los principales. Creo que todos los espacios contribuyen de una manera importante a construir nuestra cultura. Y bueno, la familia pues es parte de ellos, que se le suma la cultura, que se le suma la escuela, que también pues es un espacio donde pasamos casi 8 horas diarias durante 9, 12, 18 años más o menos. Si juntamos primaria hasta la universidad, si tenemos la fortuna de ir a la universidad o de cumplir todas las etapas, pues son más o menos 18 años. Entonces, ahí también influye muchísimo. Y la cultura, lo que escuchamos, los medios de comunicación, las canciones, la religión también es un lugar que impacta, ¿no? Porque son autoridades que van señalando cómo debemos de comportarnos y va estableciendo estas jerarquías. Entonces, y esto de la religión, pues también se va generando en, verán, quiero tomar una captura de pantalla, pero no puedo, que se van generando en la familia, ¿no? En la familia también se van cultivando estas creencias, estos valores. Entonces, pues eso es lo que queremos con el tema de democratización familiar. Espero cumplir con la expectativa. Voy a tomar una captura de pantalla para quedarme con este. Hoy no puedo. Y ahí está. Ok, no puedo tomar la captura. No sé qué está pasando. Ahí está. Ahí está. Ahí se tomó. Verán, permítanme, déjenme guardarla. Sí pude. Ok, entonces es en ese sentido que vamos a hablar de este tema. Es democratización familiar. Para mí siempre es importante como marcar un contexto y entender, para mí, para poderlo explicar, entenderlo desde este lugar, ¿no? Que va desde lo macro y que luego se va a lo micro. Entonces, para mí es importante empezar a definir qué hablamos cuando hablamos de familia, porque pudiéramos tener muchísimas versiones en función de la experiencia personal, ¿bien? Y aquí yo les presento una definición de familia, una que tiene que ver con una muy reduccionista, ¿no? Que habla de que la familia
es aquella donde está el esposo, la esposa, los hijos e hijas nacidas de esta unión y que se mantienen por lazos legales, económicos y religiosos. Si nada más nos basáramos en esta definición, pues muchas de las familias que a lo mejor estamos aquí representadas, no entraríamos en ella, ¿bien? Y entonces no seríamos familia, si nada más se habla de esposo y esposa, hijos e hijas nacidas de esa unión, pues no saldríamos de esa definición, porque hay muchísimas otras composiciones. Entonces, por eso es que pongo como esta otra definición, que es el otro extremo, que es más amplia, y que aquí habla de que no se debería de reducir a la familia mediante esto formal o esto tradicional, sino que realmente verlo en función de si cumple o no los objetivos que tiene la familia, el para qué se hizo la familia, y entonces la define como un espacio donde las personas pues vamos a aprender a ser seres humanos, a cuidar, a ser cuidadas, a confiar, a que confíen en nosotras, en nosotros, a nutrir en esto emocional, en esto de lo afectivo y también recibir de regreso. Entonces es esta relación que se va a dar y no lo limita a una consanguinidad, bien, ni algo legal incluso o formal. Y entonces, ¿para qué es la familia? Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos se fueron organizando en grupos. Igual los animales también. Esto es parte de nuestra capacidad de adaptación. Los animales también, entre más grupo, más grande es el grupo en donde están y que anden, pues es más, es para sobrevivir, ¿no? Tienen más posibilidades de sobrevivencia. Cuando un animal o pues estoy hablando de animales, cuando un animal se aleja en la manada o anda solo, pues su vulnerabilidad es muy grande y la posibilidad de ser eh, comido por el que le toca comerse, pues es mucho más alta. Bien, entonces en ese sentido, los seres humanos también hemos aprendido que entre más seamos en el grupo, pues más probabilidades de sobrevivir. Y si nos vamos a la historia de la humanidad, encontramos como en un principio, pues se buscaba hacer muchísimas más personas, ¿no? Para preservar la probabilidad de sobrevivir. Y entonces se manejaban en grupos que se iban moviendo y se organizaban, ¿verdad? Se organizaban, unos salían a la casa, se habla que eran los hombres, pero habría que analizar bien si nada más los hombres salían a cazar y que eran las mujeres las que se quedaban en la cueva, ¿verdad? Supongo que porque parían, y por el cuidado de esa situación de parir. No sé si en ese entonces se cuidaba igual que ahora, pero pues se pusieron de acuerdo en ese sentido. Entonces, entre más posibilidades, entre más personas, mayores posibilidades. Y en ese entonces, los hijos, las hijas, por ejemplo, eran responsabilidad de todo el grupo, ¿no? Todos, las personas que salían a cazar traían comida para todo el grupo. Las personas que se quedaban cuidando, cuidaban a todo el grupo, no nada más a los que se parían. Y un dato interesante es que en ese entonces, bueno, que a mí me pareció interesante, en ese entonces esta posibilidad de que las niñas y los niños murieran pequeños, pues era muy alta. Entonces no había este duelo, esta tragedia o este drama que se vive ahora cuando muere alguien joven, ¿verdad? Porque ahora es como que la torre tan joven, tanta vida que tenía por delante, porque ha cambiado la expectativa de vida y se espera que podamos vivir hasta los 90 años. En ese entonces la expectativa de vida era muy corta. Entonces, por eso es que a los 10 años, a los 12, ya se consideraban personas adultas y salían al mundo. Entonces, lo platico este contexto, pues porque podemos ver cómo ha ido modificándose, ¿verdad? Cómo se ha ido cambiando. Primero fue cuando sucedió lo de la propiedad privada, pues entonces ya era estar seguros. En ese entonces ya estaba establecido el hombre como el jefe de la familia, era estar seguros de que la familia que iba a heredar, pues sí era de él. Entonces había un cuidado distinto y se fueron separando, se fueron haciendo casas, clanes, casas, apellidos, etcétera, para ya establecer esta propiedad privada, que en esta propiedad privada íbamos las mujeres, el ganado y las posesiones. Bien, los hijos, las hijas. Entonces, el objetivo principal de estar en grupo, pues era esta sobrevivencia.
Después fue este de garantizar lo económico, y en el transcurso de esta evolución, pues también habla de lo afectivo y habla de lo emocional, ¿no? Este sentirnos parte de un grupo, sentir este lugar a donde podemos llegar, como sucede el 10 de mayo, o más todavía en las fechas de diciembre, de Navidad y eso, como gente de todos lados regresa a sus lugares, ¿no? Y vemos, hay programas específicos para los paisanos que están del otro lado para que puedan regresar. Y es justo en esta necesidad, sí, es una necesidad de estar donde perteneces, bien, en el espacio de tu familia. Entonces, los objetivos de familia se han establecido en ese sentido. Uno, dotar las condiciones necesarias para que todas las personas integrantes pues alcancen autonomía, ¿no? Puedan desarrollarse, crecer, desarrollarse, ser parte de una sociedad. También es contribuir o proveer estos cuidados físicos para sobrevivir. Ustedes que están en el trabajo de la salud, pues ubican como una persona recién nacida necesita así el cuidado, ¿verdad? Porque si nacemos y no hay alguien cuidándonos, nuestra posibilidad de vivir es muy, muy poca. ¿Habrá alguna historia o leyenda o caso de alguien que se lo parieron en el bosque, la mamá murió, el papá también, como el de Tarzán, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen que hay casos de personas reales donde fue criado por lobos o por los changos o así? Pudiera ser, pero necesito el cuidado de alguien. Es decir, sola, esta personita no puede subsistir. Necesita el cuidado de alguien más. Entonces, ahí entra uno de los objetivos de la familia y habla del clima afectivo. Para poder hablar de personas funcionales, aquí habla de biopsicosociales, es decir, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Y entonces, pues, crear o contribuir a formar personas que pueden salir al mundo a seguirlo construyendo y seguir aportando. Y eso sería lo ideal, que no siempre es así. Entonces, cuando hablamos de familias funcionales o familias disfuncionales, pues es en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos. Si se están cumpliendo esos objetivos, es una familia funcional. Nada tiene que ver si hay un divorcio o si hay otro tipo de situaciones. Si se están cumpliendo con los objetivos, es funcional. Incluso pudiéramos basarnos en esto tradicional, ¿no? Que está la familia junta, hay papá, hay mamá, los hijos, las hijas son de esa unión, pero no se están cumpliendo los objetivos. Bien, entonces, aun cuando estén viviendo en la misma casa, no se habla de una familia funcional. En este sentido, pues ahí, en estos grupos, es donde vamos a aprender las funciones básicas para podernos desarrollar y desenvolver en el mundo. Habla de la familia como un espacio donde aprendemos legados, aprendemos mitos, aprendemos creencias, establecemos una escala de valores, ¿verdad? Según lo que se utiliza en esa familia, una religión, conductas, hábitos de higiene, de alimentación, varía según la casa. Aun cuando vivimos en Sonora, en Hermosillo, a lo mejor hay personas de otros municipios o de otros estados, pues en cada contexto, en cada espacio, pues se establece una cultura en particular, ¿verdad? Pero luego en cada grupo específico de familia es algo también individual. En Sonora se festeja la Navidad, aquí no se festejan los Reyes Magos, ¿no? No es parte de nuestra cultura. Hay personas que vienen de otro lugar o que han recibido estos valores o estas, ¿qué será? Tradiciones, y las reproducen. Bien, pero de acá, como estamos más pegados a Estados Unidos, pues es más bien la Navidad, el Halloween, el Día de Muertos, a partir de la caricatura de Coco, ¿no? Yo vi como que empezó más de este lado, pero en el centro de la República y en el sur era una regla, es una fecha importante. Acá no lo era tanto, porque tiene que ver con el contexto. Eso es como en un contexto macro, pero luego nos vamos a las familias, a los grupos específicos, y ahí puede haber una religión distinta, que esto del Día de Muertos, pues ni se ve,
que Navidad no tiene nada que ver con Santa Claus, tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y entonces, y en función de la religión, porque hay religiones que no reconocen a Jesús, entonces no celebran absolutamente nada. Entonces tiene que ver como este contexto, ¿no? Este contexto particular del grupo que va estableciendo cómo vamos a enfrentar la vida, en qué vamos a creer, a qué le vamos a dar valor, a qué no le vamos a dar valor. Tiene que ver en ese sentido. Bien, que va pues dándonos las herramientas, o a veces no, para enfrentar el mundo. Y aquí vienen las diferentes organizaciones o cómo se pudiera componer una familia. Veíamos ahorita las definiciones, ¿verdad? Una señalaba que es papá, mamá, hijos e hijas. Y otra que decía todo mundo, ¿no? Con que cumplan los objetivos, podemos ser familia todo mundo. Y aquí señala, ¿no? Por nombre, cómo pudieran ser. Y que incluso pudiera faltar, no sé. Aquí habla de familias, mamá, hijos e hijas. Están las familias monoparentales, que es cuando una sola persona se hace cargo del grupo. Generalmente en México, la mayoría de estas personas son mujeres. Bien, que ahora el nombre que se está definiendo o que se está planteando para estas personas son mujeres autónomas o madres autónomas. Ya no es madre soltera, bien, es madre autónoma. Entonces es una familia que la dirige una sola persona. También están las composiciones de la familia con parejas del mismo sexo, están las familias multiculturales, que acá en Sonora también son muy comunes. Todos acá tenemos a un familiar que vive en Estados Unidos, que se casó con otra persona de allá, o que eran de acá, se fueron para allá, pero sus hijas, sus hijos ya forman parte de la cultura de allá y ya se desenvuelven más como del otro lado que de acá. También están las familias adoptivas, pues creo que está muy claro, ¿verdad? Que podemos adoptar legalmente a otras personas, pero incluso nada más en la práctica. A lo mejor no se firma un papel, pero desde que esta criatura sabe caminar, llega a la casa, aquí le damos comida, aquí está en Navidad, creció y es parte de la familia. En algún momento estuve esperando a una operación que le hicieron a mi esposo y estaba un señor ahí, un muchacho grande, y le preguntaban, ¿no? Familiares del señor fulanito de tal, y él, pues yo, ¿y tú qué eres? ¿Eres el hijo? Y el otro, no, eres hermano, no. Y entonces, pues no te podemos dar detalles, y dices, pero es que yo soy parte de la familia, porque ahí he crecido, no soy familiar, no tengo el apellido, pero yo soy el otro agregado, más tanto que él es el que estaba esperando o estaba ahí con la persona que estaban operando. Entonces, es en ese sentido que puede ser en lo legal, pero o en la práctica. Bien, también están las familias reconstituidas, que son los tuyos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Que aquí en la definición primera que leímos, pues a lo mejor este autor le estaría dando un ataque al saber que no nomás son los hijos nacidos de una unión, sino es, tuvimos hijos en algún momento, no funcionó esta relación y entonces intentamos otra, ¿no? Y traemos este equipaje que pudieran ser los hijos, las hijas. Y luego están las familias extensas, también acá en México es muy común, donde en una sola casa está mamá, está papá, están los abuelos, está una tía, el hijo de otra hermana, que a lo mejor pues, ya no figura, y el papá tampoco, pero estoy yo con mi familia. Sí, son todas estas familias, pues, extensas, que se salen de lo nuclear y se expanden. Bien, y incluso hay bibliografía que plantean la familia unipersonal, pues que es de una persona, y habla de que puede incluir a las mascotas y así. Puede ser. Si se cumple el objetivo, pues pudiéramos hablar de familia. Entonces, en ese sentido hablamos de que cualquier grupo de personas, de 2 personas o más, se ponen de acuerdo para cumplir los objetivos y los cumplen, pues estaríamos hablando de familia. Bien, que incluso hay personas que a gente de su trabajo las ubica como familia, porque pasa tanto tiempo con estas personas que se ha generado este vínculo. Entonces, pues no hay nada escrito en el sentido de que así tiene que ser y lo que se sale de aquí no. A lo mejor en lo legal, ahí pudiera haber algunas implicaciones, o como en este sentido, el ejemplo que les comenté de este señor que estaba ahí cuidado. Entonces, bueno,
Las familias, es importante reconocer esta diversidad de estructuras y de las composiciones que existen. Bien, ubicarlo como este espacio para compartir afectos, vivencias, recuerdos, bienes, el dinero, bien, proyectos en común. Estas relaciones primarias que tienen que ver con el cuidado, con lo afectivo, con el sostén, con la red de apoyo, que ahora sí se le llama, y también donde se aprenden y se proponen los valores, los hábitos, los modelos y las costumbres. Bien, entonces sí se establece a la familia como uno de los principales lugares donde se genera esta socialización y en donde vamos integrando este ser humano funcional que podrá salir a expresarse al mundo. Entonces, cuando hablamos en este sentido, cuando voy a las escuelas con mamás y papás a hablar de este tema, se da mucho el ejemplo de cómo el que se estén cumpliendo no los objetivos en familia, se nota y se observa en el comportamiento de las niñas y los niños. Bien, si hay un orden y a veces llego y están las criaturas ahí y hay quienes me dicen buenos días, tienen 4 años, porque vamos generalmente a kinders o preescolares, y tienen 4 años y dicen buenos días, ¿no? O no dicen nada, o llegan así impecables. Una vez una niña llegó con unas trenzas y mira, maestra, me dicen, porque creen que soy maestra. Mira mis trencitas, ¿no? Me las hizo mi mamá. Entonces ahí es donde yo puedo a veces aprovechar y desayunaste, ¿y quién te hizo el desayuno? Y ahí se puede ver la dinámica de una familia, en una criatura que no tiene filtro y que habla así libremente. Bien, entonces ahí se nota, ¿no? O aquella criatura que no viene en las mismas condiciones, que pueden ser situaciones distintas, ¿va? No es en este juicio, sino es en ver las diferentes condiciones que se pueden observar y que de alguna manera se puede ver más allá, ¿sale? Si se cumplen o no con el objetivo. También cuando hablamos de familia es importante mencionar que todas las familias pasan por un proceso, ¿bien? No son las mismas desde el momento en que se constituyen como familia a cómo van pasando los años y diversas situaciones se van presentando, ¿bien? Se habla de un ciclo vital de la familia como en esta bibliografía, como para entender este proceso, que son todas estas situaciones que también pueden conocerse como crisis evolutivas, donde se van enfrentando a retos. Bien, la primera es en lo tradicional, una pareja que andaba de novia o de novios, deciden formalizar la relación, que puede ser casándose o yéndose a vivir juntos, ¿va? El cambio que hay entre una relación de noviazgo y ya una relación de vivir y compartir ya las 24 horas es una crisis. ¿Sí? Porque ahí te das cuenta de muchísimas cosas que antes pues no veías, porque pues cuántas horas se veían en el día y entonces pero ya tenían el resto de las horas para descansar o para bajar el enfado o el enojo o lo que sea que haya sucedido y entonces ya te ves con gusto 2 días después. Entonces es muy distinto que dormir, amanecer, convivir con las peculiaridades de la personalidad de cada quien. Entonces entra una crisis. Se habla de que esa es la primera crisis cuando empieza la formación de las familias. Y parece que ya nos vamos adecuando, ya nos conocimos, ya nos estamos como aprendiendo otra vez a tolerar y a plantear límites, acuerdos, etcétera. Parece que ya vamos bien cuando llega el primer hijo o la primera hija, que eso también genera otra crisis familiar, porque es volver a conocernos en el estrés, un estrés distinto, es volver a generar acuerdos, es modificar incluso roles, ¿bien? Es la distribución del tiempo, la distribución del dinero, de las emociones, del esfuerzo, del dormir, todo lo que implica tener una criatura recién llegada a una familia. Parece que ya nos vamos componiendo, ya nos estamos poniendo de acuerdo cuando llega el segundo. Y quienes han estado en esa posición me han contado, yo no estoy en esa posición, el segundo se sienten como 4, ¿no? De uno parece que pasan de 1 a 4, en el cansancio, en la dinámica, en todo lo que impacta en la familia. Entonces, son cada etapas, estas son evolutivas, son partes, son esperadas,
Entiendo que hay muchas familias que no cumplen todas estas etapas, bien, pero esto es lo que se supone que es como lo esperado, bien. Y van entonces sucediendo, los hijos, las hijas entran a la escuela, viene la adolescencia, viene la menopausia o la andropausia, viene la edad en los papás que ya no están con tanta energía o ya no están con tanta entusiasmo, ¿verdad? Entonces se empiezan a generar todas estas dinámicas que impulsan a generar nuevos acuerdos, que impulsan a una nueva organización. Bien, esto es como lo esperado, ¿bien? Que se dice que todas las familias en algún momento van a atravesar. Y aquí es donde se van adquiriendo estas herramientas, ¿bien? Esta capacidad de adaptación. En cada crisis hay esta adaptación, hay esta fortaleza, hay estas herramientas que nos ayudan a la que sigue, porque es crisis tras crisis. Bien, cuando ya uno cree que está agarrando aire y que ya todo pasó, viene la siguiente. Así es la vida, no, no nada más en las familias, porque esta crisis evolutiva también lo vivimos a nivel personal. Nacemos y la primer crisis es respirar. Por eso es que lloramos, ¿verdad? Cuando nacemos, porque eso es importante que se expandan los pulmones y dicen que duele, ¿verdad? Entonces es todo ese proceso de adaptación, aprender a amamantar o aprender a recibir la leche o lo que sea. Entonces cada situación es una crisis vital. Nos da fortaleza, nos da herramientas para enfrentar la que sigue. ¿Vale? Hay otras crisis que también van a suceder de manera individual o de manera familiar. ¿Bien? Son estas crisis inesperadas, son estas que vienen por estar en la vida, por estar en este mundo, que puede ser un accidente, la muerte inesperada de alguien, o un diagnóstico de una enfermedad grave, problemas económicos de momento, pérdida de un trabajo, una pandemia, un divorcio. Son situaciones que se supone no deberíamos, no, o sea, no se esperan como parte del ciclo vital, pero sí se esperan como parte de estar en este mundo, ¿verdad? Pues porque así es la vida. Así dice mi sobrina cuando no puede explicar algo, tiene 9 años. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿y por qué hiciste esto? Pues porque así es la vida. No sé dónde lo habrá escuchado. Entonces, son estas crisis inesperadas, así tal cual. Entonces, en función que estas pueden presentarse a nivel individual, pero si estamos en un grupo familiar, pues va a impactar también en la familia. Bien, entonces imagínense, en un grupo familiar, que son 5 más o menos, cada quien con su crisis personal, una mujer en menopausia, un hombre entrando a los 60, donde la energía y todo lo demás también ya va en bajada, adolescentes, que no es lo mismo un hombre adolescente, una niña adolescente, una mujer adolescente, o si hay una criatura más pequeña, si hay una persona adulta mayor, todas las personas están pasando por su crisis. Y si a esto se le suma estas crisis inesperadas, pues la complejidad aumenta. Bien, y nos ha pasado a todas, a todos en algún momento estar viviendo algo evolutivo y estar enfrentando una situación pues que no tendría por qué estar en lo ideal, pero pues está. Entonces es checar esto porque en función de cómo se vivan estas crisis es lo que va a ayudar a sobrepasarlas, a fortalecer al grupo o a debilitarlo y separarlo. Bien, por eso es importante considerar y tener en cuenta que estar pasando por estas situaciones no es como que nada en tu contra, no es el mundo en contra tuya, es pues porque estamos en el mundo y porque estamos aprendiendo, pero la forma en que las enfrentamos y cómo las manejamos en el grupo es lo que puede generar que sea desagradable o pueda fortalecer al grupo. Esto por un lado, bien, en estas crisis evolutivas y inesperadas, pero luego el mundo también está cambiando, no nada más nosotros o nuestro grupo en particular. El mundo está cambiando. No es lo mismo toda la información que tenemos ahora y las dinámicas ahora que las que se vivieron hace mucho o hace años. Y muchas veces se va queriendo replicar lo anterior sin contextualizarlo y sin ver cómo está la situación ahora. Bien, es que así lo hizo mi papá, es que así lo hacía mi mamá, pero resulta que en su contexto y en su momento pues era aplicable. Resulta que si lo analizamos, el contexto actual no es el mismo.
Bien, y hay gente, no sé si han escuchado o lo han dicho, yo lo he dicho, que podemos decir es que antes era mejor, antes era más tranquilo, ¿no? Antes a los niños les podías pegar una nalgada y no pasaba nada, ahora no los puedes tocar, ¿no? Y entonces es como no adaptativo, que ahora, pues antes a una persona con discapacidad la podías esconder en un cuarto y se tenía la idea de que pues no vivían mucho, pues porque no los atendían, ¿verdad? Ahora con los cambios que ha habido y las investigaciones que ha habido, una discapacidad no tendría por qué limitar a una persona. Y ahora se habla que las personas con discapacidad pueden vivir el mismo tiempo que cualquier otra, ¿no? Entonces, es en ese sentido que tendremos que ir adecuando a las condiciones sociales. Y se habla estos procesos contradictorios en la familia por estos cambios sociales. Bien, hay cambios, es decir, ya se está cuestionando los roles y los estereotipos. Ya no se puede hablar únicamente ya no se puede hablar que los hombres únicamente son la autoridad en una casa. Ahora ya se establece, ¿verdad? O se habla de que pues hay mamá, hay papá o hay dos personas, pues los dos tendrían que ser autoridad. Le da más posibilidades a las criaturas, ¿verdad? Que haya otras autoridades. También el cuidado de hijas e hijas, ahora se ve más involucrado a los papás en este cuidado, incluso en la participación de tareas domésticas, se comparte este rol de proveedor, se cuestiona la violencia, no nada más se cuestiona, sino que ya se establece como un delito, algo que no está bien, que se puede denunciar y que hay derechos para las personas. Y también se cuestiona la dificultad para expresar emociones, es decir, ahora que los hombres no lloran es arcaico, es totalmente fuera de toda realidad, aunque se sigue diciendo. Aunque a los niños ahorita les siguen diciendo los niños no lloran, ¿sí? Pero ya se empieza a cuestionar. Y ahí, en este cuestionamiento, entran las contradicciones, pues porque hay esta generación que habla de que los hombres se involucren en el cuidado, en la salud mental, en la salud física de otras personas, pero se sigue cuestionando porque no están cumpliendo con el rol, como que van a llorar, como que no va a ser autoridad, porque sigue habiendo esta otra generación que todavía está presente y que cree que lo que se vivió en su momento es lo mejor. Entonces hay como estas dos versiones de la vida. Lo mismo sucede con las mujeres, ¿bien? Ahora ya, las mujeres también están participando en el ámbito laboral y no solamente que están trabajando, sino que también están generando recursos y en muchos casos tienen mayor recurso que la pareja hombre, ¿no? Igual hay como más contradicción cuando es heterosexual, porque está el rol y el estereotipo de que el hombre es el que debe de proveer a la mujer. Cuando son personas del mismo sexo, la verdad es que no hay esta complicación. Aporta más el que más trabaja y punto, porque no está establecido estos roles y estos estereotipos. Entonces, en este sentido, pues las mujeres están proveyendo, bien, tienen ingresos propios, lo que eso implica mayor autonomía, mayor capacidad de tomar decisiones, porque chicas, chicos, el dinero da poder. Bien, tener dinero, recibir tu dinero y ser dueña o dueño de este dinero te da la posibilidad de tomar decisiones. Bien, y de esta sensación de autonomía. Por supuesto, eso no lo vamos a negar. Bien, entonces, como nos han enseñado a relacionarnos en esto tradicional, pues parece que estamos haciendo algo malo. ¿No? O si yo como hombre no proveo más, entonces también estoy haciendo algo mal. Es en ese sentido donde están las contradicciones. Bien, hay mayor autonomía, como estoy trabajando, salgo fuera, dedico 8 horas o más afuera de casa, pues me es muy complicado cumplir con todas las obligaciones o los compromisos en casa. Entonces ahí se demanda la participación de la otra persona. Si yo estoy saliendo a trabajar y aporto económicamente, lo justo es que tú al salir a trabajar también y aportar económicamente, pues llegues a casa a aportar en el cuidado, en lo doméstico. Bien, entonces se dividen o pues no se dividen, se comparten los cuidados también en lo privado. Esos acuerdos suceden, pero no es lo común. Por lo regular, las mujeres que salen a trabajar llegan a casa a seguir trabajando. Y entonces se habla de una doble jornada de trabajo, lo que implica mayor estrés, dificultades para descansar o conciliar el sueño. Entonces una inconformidad, un enojo, un cansancio crónico
que después se asocia o se asume como algo que está mal en las mujeres. Bien, estoy viendo el chat. Muy bien. Están compartiendo el link de registro para todas las personas que van llegando, ¿sale? Oigan, y si hay dudas, si hay comentarios, lo pueden hacer, ¿eh? Bueno, entonces, así están, porque los cambios suceden en la persona, en el grupo familiar, pero también en lo macro, también en lo social. Y todo eso va a influir en cómo nos vamos a relacionar. Bien, y si esta forma de relacionarnos nos permite afrontar estos cambios o estas crisis, o nos fracturan la familia, fracturan la solidaridad. Aquí es donde entramos en el tema de democratización familiar. Bien, todo lo anterior fue este contexto de por qué es importante hablar de democratización familiar. Y bueno, en este sentido se hablan de 3 enfoques de interacción en la familia, 3 formas de relacionarnos que son como las más comunes y las tradicionales, y las más tradicionales, que implica o es un autoritarismo, que es un control excesivo, o es una permisividad donde hay 0 límites. Estas son como las más comunes. Bien, y aquí ustedes se podrán identificar en dónde crecieron. Habrá alguien que creció ya en una familia democrática, pero en lo tradicional, esto es como lo que más se ha manifestado. Bien. El autoritario es este control excesivo donde hay 0 opciones. Es decir, alguien es la autoridad, una sola persona es la autoridad y se establece como autoridad basado en roles, en creencias, en ideas de por qué siempre ha sido así, entonces tiene que seguir siendo. Bien, son jerarquías fijas, naturales y que no se van a modificar. Se pone como ejemplo los reyes, ¿no? Soy rey, no porque yo sea el más capaz, o porque yo trabajé para hacerlo y llegué a este punto. No, se es rey porque mi papá fue rey y mi papá fue rey porque su papá fue rey y así, o reina, ¿no? Y así es que ha sucedido, no se discute, así es. Así es una figura, una relación o relaciones autoritarias. Porque yo soy el hombre y soy el que manda, porque soy la que sale a trabajar y soy la que paga, entonces soy la que manda, porque soy la más grande o el más grande, porque soy el único hombre en esta familia, aún sea el más pequeño, y se escucha, ¿no? A niños pequeños decir, si no hay papá, o si el papá murió o se fue, ahora tú eres el hombre de la casa. Aun cuando hay una mamá o hermanas mayores, pues por ser el hombre, ¿verdad? En lo tradicional. Entonces, es una persona que desde su posición, desde su visión de la vida, impone a las demás personas cómo se van a relacionar, cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las consecuencias, las prohibiciones, las libertades, etcétera, porque yo lo digo. Y no hay esta discusión o esta negociación. La negociación o la capacidad de decidir se da cuando ubicamos que todas las personas tenemos derecho a eso. Si no tenemos esa idea de que todas y todos tenemos derechos, pues entonces se establece una jerarquía. Y basándonos en una jerarquía, no hay posibilidad de negociación. Ahí lo que dice es la persona que está en lo superior y las que están debajo lo tienen que obedecer, sin discusión. Bien. Ubiquemos esto que les comenté de las crisis personales y las crisis evolutivas que vive una familia, y entonces, ¿cómo las van a vivir estas crisis en un ambiente o en un estilo de crianza que es autoritario? Donde no se puede opinar, donde no puedo decir lo que siento, donde no puedo decir lo que pienso, donde es alguien que decidió y punto, pues se complica, ¿verdad? Vivir una adolescencia en una familia donde sí, en este desafío que es innato de esta edad, pues se contiene, ¿no? Y se anula por completo. No se enseña a manifestarlo de una manera respetuosa, de una manera adecuada, de una manera asertiva, simplemente se elimina. Y eliminando, claro que eliminas herramientas para la vida, ¿bien? Entonces, los climas emocionales que se pueden llegar a vivir en este tipo de familias, pues es una tensión permanente, mal humor, la sensación de que se guardan secretos, pues no hay confianza de unos y otros, sensaciones de malestar y de miedo. Aquí es donde se puede presentar la violencia, que puede ser con miradas furiosas, el silencio, la ley del hielo, o incluso gritos, amenazas o golpes.
También las críticas y los castigos son más frecuentes. Siempre se está al pendiente de los errores y de lo que pudo ser y de lo que está mal, y muy pocas veces se reconocen los aciertos o los éxitos o las aprobaciones. Bien, y bueno, se guardan interminables rencores. Como no hay esta capacidad de hablarlo, pues se guardan estos rencores, y ante la mínima posibilidad de salir de ese grupo, pues se sale, ¿no? Hay una fractura. Bien. Después están las familias permisivas. Aquí lo que habla es que hay opciones ilimitadas. En una hay una sola opción, lo que yo digo. En la permisivo es haz lo que quieras. No, no quieres comer, no comas, no te quieres bañar, no te bañes. Llevas 3 días sin bañarte, pues ni modo, pues hasta que quieras. No has comido, pues cuando te dé hambre vas a comer. No has hecho la tarea en una semana, pues no importa, ya veremos cómo lo... Sí, no hay opciones. Se puede hacer absolutamente lo que quieras. Imagínense en una crisis, en la adolescencia o en cualquier etapa de la vida, o con crisis circunstanciales como una pandemia, una enfermedad, la muerte inesperada de alguien, pues también causa impacto. Bien, como en estas familias o en este tipo de relaciones no se establecen límites, no hay una figura de autoridad o figuras de autoridad que dirijan al grupo, pues no se aprenden las habilidades necesarias para salir al mundo. No hay hábitos, no hay higiene, no hay escala de valores, pues porque no ha habido consecuencias, porque no se han establecido. Y todo lo que tiene que ver con estas habilidades básicas para salir al mundo, que era un objetivo que tiene la familia, pues no se desarrolla, ¿bien? No se aprende esto. Y entonces podemos ver niñas, niños que llegan a una escuela y lastiman a las plantas, lastiman a los animales, lastiman a otros niños o niñas que consideran inferiores. No hay respeto, no hay hábitos, no hay... ¿Sí? Ahí se observa este estilo de crianza. Y es por lo regular. Bien, habemos personas que a lo mejor crecimos en un ambiente autoritario y hemos cambiado el curso, bien, y hemos aprendido y nos relacionamos de una manera más equitativa. Hay personas que también hemos crecido o han crecido en una familia permisiva y que en algún momento se cambió el rumbo y son exitosas y tienen hábitos y valores y, ¿no? y reglas y saben seguir reglas, etc. Pero eso no es como lo esperado. Hay excepciones, como en todos los casos, pero lo que probabiliza es lo que estamos hablando. ¿Bien? Entonces, en estas familias o en estas formas de relacionarnos en familia, si no hay autoridad, si no hay reglas, si no hay alguien que esté dirigiendo el grupo, pues va a haber una inseguridad terrible. Bien, porque pues no hay orientación, no hay contención, no hay límites, no hay seguridad. Entonces, pues este es el resultado. Se genera la sensación de que no hay nada por lo que luchar, pues porque no sabemos de consecuencias, no sabemos de premios, no sabemos de castigos. No hay habilidades sociales. Debido a la falta de estructura y reglas en el hogar, pues no se aprende el cuidado del tiempo, los hábitos alimenticios, el cuidado del cuerpo, bien, el cuidado del medio ambiente. No hay hábitos saludables, tanto físicos, emocionales o en lo social. Y en los estudios sugieren que niños y niñas creados en este estilo de familia probabiliza, ¿sí? Eleva la probabilidad de que participen en actos delictivos, en el abuso de alcohol o sustancias, drogas, etc. Bien, probabiliza, no es una sentencia, pero sí la probabilidad es muchísimo más alta. Como alternativa, lo que se propone es el estilo de crianza democrático, que se llama democratización familiar. Aquí implica una responsabilidad de cada miembro de la familia para cumplir los objetivos del grupo. Se establece quiénes son las figuras de autoridad. Hay una autoridad. Bien, si son 2 personas, pues las 2 fungen como autoridad y se ponen de acuerdo en las reglas, se ponen de acuerdo en los límites, en las consecuencias y se comunica al resto del grupo. Es decir, si alguien no está, si de las autoridades alguien tuvo que salir o se enfermó o no está participando por algo, la otra parte sigue siendo figura, ¿bien?
se cuadran de alguna manera a ambas partes. Bien, esta de que dile a tu papá o dile a tu mamá no existe, porque tanto mamá como papá o la abuela o el abuelo, si son figuras de autoridad, son autoridad. Entonces no necesitamos esperar a que llegue papá para saber si me deja ir. No necesitamos esperar a mamá para ver qué se puede hacer, ¿sí? Quien está, cumple con el rol. Entonces, hay una consulta entre las autoridades, están de acuerdo y dan a conocer al grupo cuáles son las reglas. Estas reglas van a depender de cada persona, porque no podemos ponerle la misma regla a un niño de 5 años que a un adolescente de 15, ¿sí? Varían, se reconocen las diferencias de edad, de género, de personalidad. Todas y todos somos iguales porque participamos, pero se observan las diferencias para poder que cada quien desde su lugar pueda aportar a lograr el objetivo de la familia, reconociendo los intereses de cada quien, reconociendo la personalidad de cada quien. Bien, y entonces estas relaciones de equidad, donde vemos las diferencias, y en ese sentido son diferencias para estar presente todas y todos, se pueden establecer contratos nuevos, se puede establecer una negociación, se pueden establecer acuerdos. No es que las niñas, los niños o quienes estén bajo autoridad tengan la posición de decidir. No, quien decide son las figuras de autoridad, pero sí tienen la posibilidad de opinar, de expresar su punto de vista, de plantear opciones, teniendo en cuenta que es una opción, no es algo que se va a tener que seguir. Eso se establece. Claro que todas y todos somos importantes, claro que lo que tenemos que decir es importante, pero eso no significa que se vaya a hacer. Dime lo que piensas, dime lo que quieres, dime lo que necesitas, pero acá entre las figuras de autoridad lo consultamos y vemos qué sucede. Bien, entonces, porque a veces cuando hablamos de democratización familiar, se piensa que es todo el mundo estar votando y entonces los niños, las niñas van a decidir sobre el curso de la familia y no, porque entonces eso sería negligente, ¿no? ¿Cómo poner a una niña, a un niño, un adolescente a decidir sobre el curso de una familia? Está hoy descabellado, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hablamos de crisis, estar en esta manera de interaccionar o de relacionarnos, pues, da una contención y una guía más segura. Bien, las características de estas familias ante situaciones difíciles, pues como ya es una costumbre que todos aportan y que todos se sienten responsables de la familia, pues entonces todos aportan, bien, soluciones, se comunican, incluso si hay recursos y los recursos no nada más son económicos, pues también los ponen al servicio de la familia. Cuando hay molestias, cuando hay tristeza, enojo, etcétera, se pueden expresar sin dañarse, sin romper la solidaridad, sin romper el vínculo. Bien, podemos hablar de lo que sentimos porque nos sentimos parte de. Luego se puede demostrar afecto libremente, reconociendo que estas expresiones pues dependen mucho de la personalidad de cada quien. No porque seamos en la misma familia, todos nos expresamos igual, ¿no? Se reconocen estas diferencias y también se pueden tolerar errores y contradicciones tomándolas en cuenta como parte de la evolución. Bien, claro que nos podemos equivocar, claro que podemos, no sé, contradecirnos, etcétera, pero podemos salir adelante. Es el espacio seguro para poderlo hacer. Bien. Y bueno, pues imagínense cómo se vivirán las crisis emocionales en esta familia, las crisis evolutivas, las crisis circunstanciales. Digo, siguen siendo dolorosas, siguen siendo retadoras, pero hay un espacio seguro, hay un entorno donde me puedo acercar y voy a recibir contención. Entonces aquí se habla de diversión, se habla de que a todas y todos les importa convivir, pasar tiempo en familia. Se cruzan bromas inofensivas, se informan las novedades, se escucha con interés, se disculpan. Todas y todos tienen esta posibilidad de disculparse si hay alguna situación, un malentendido, etc. Y bueno, el objetivo de esta propuesta pues es que estos cambios que se van a presentar invariablemente pues no fracturen la relación. No se pierda la oportunidad de cumplir con este objetivo. Bien, entonces, una
autoridad flexible o una dinámica familiar donde nos tomemos en cuenta todas y todos, pues va a ser mucho más llevadero los cambios, las crisis, tanto personales como evolutivas, como circunstanciales. Y otro punto es que hombres y mujeres aprenderemos a realizar estas figuras de autoridad o ser autoridad de una manera equitativa, eliminando o reproduciendo estas autoridades violentas o que someten a otras personas. Tanto hombres como mujeres aprenderemos a relacionarnos de una manera distinta para que estas transformaciones no generen la ruptura y para que estos cambios no fracturen la solidaridad, que ese es el objetivo. Los recursos que tenemos para la democratización, pues es esta capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar. No tenemos por qué seguir reproduciendo las mismas conductas nomás porque así lo hizo mamá o así lo hizo papá. Es ubicar si esto es viable, es ubicar si lo estoy haciendo desde la intención correcta, ¿no? Es aplicable el día de hoy. O hay más recursos, a lo mejor antes no había información de cómo criar y por eso un golpe era lo más que tenías a la mano, o un grito. Ahora hay muchísimas más opciones, hay muchos análisis, hay muchas investigaciones, hay muchos libros, hay muchas opciones que podemos tomar en cuenta para hacerlo de manera distinta. Bien. También la comunicación, esta herramienta que tenemos los seres humanos, que tampoco nos enseñan a utilizarla correctamente, pero es esta comunicación para entender lo que la otra persona necesita o quiere, ¿bien? Con esta intención de escuchar para entender en vez de escuchar para debatir o para defenderme. Y hay muchísimas alternativas. Están los conceptos de equidad, de cooperación, solidaridad, los derechos humanos, está la terapia psicológica, está la asesoría, están los derechos humanos, están el chat GPT que nos puede sacar de cualquier duda en cualquier momento. Entonces tenemos muchísimas alternativas el día de hoy. ¿Ah? Y bueno, estas son preguntas reflexivas. Ya estoy cerrando el tema que establece, ¿no? ¿Qué es lo importante que tenemos que tomar en cuenta? Porque es importante que las niñas y los niños participen en la familia. Nos gustaría que nuestras hijas, hijos, al crecer fueran sumisas o sumisos ante formas de poder injustas y autoritarias. Nos gustaría que supieran luchar por aquellas cosas a las que tienen derecho. Quisiéramos que supieran exponer sus ideas, argumentar, cooperar con otras personas o ponerse de acuerdo para generar mejores condiciones de vida. Pues creo que todas y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que sí. Entonces, ese es el trabajo que nos toca como familia. Crear las condiciones para ensayar estas cosas, para practicarlo en el espacio seguro, para ensayar el tono, para ensayar las palabras, para ensayar el momento, para identificar cuándo vamos a pelear por algo y cuándo vamos a dejar pasar eso, ¿bien? Porque tampoco es sano estar peleando por todo. Entonces, es ubicar esto en el ámbito familiar. Y quienes tendrían que practicarlo para presentar el ejemplo y el modelado, pues son las personas adultas, son las personas de autoridad. En la forma en que las personas de autoridad se comportan ante situaciones injustas y autoritarias, cómo reaccionan ante aquellas cosas que tienen derecho y no se los están dando, o cómo exponen sus ideas, sus argumentos, cómo cooperan o no con otras personas. Eso es lo que está educando a los que vienen abajo. Bien, entonces, si estamos de acuerdo con esto, lo tenemos que practicar y tenemos que dar el espacio para que también estas criaturas, los hijos, las hijas, lo puedan hacer y aprender a hacerlo de una manera democrática, funcional, no solo para su familia, sino para todas las personas con las que se van a relacionar, porque salen de casa a una escuela y salen de una escuela a reunirse con otras personas, o salen a conciertos, o salen al parque, o salen a trabajar, o salen a cualquier lado donde esto es aplicable, el respeto, el reconocimiento y la valoración de otras personas, del medio ambiente, etc. Pues este es el tema. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Voy a dejar de compartir. Igual, si pueden prender su cámara para tomarnos una foto grupal, estaría genial. Pues me hizo recordar toda mi infancia, ¿no? Con el tema. Muchas gracias. Estuvo pues muy, muy bonito como siempre. Y pues yo creo que, bueno, no sé, a mí me tocó pasar casi por la mayoría de las que mencionó, ¿no? Desde el autoritarismo, que tenemos que hacer
decía papá, porque era el proveedor, ¿no? Después, pues me fui a estudiar a un internado y pues era lo que decía la autoridad, ¿no? A fuercitas. Y después yo con mi familia propia, pues empecé a ser autoritaria, definitivamente. A mi Claro. hijo, el más grande, le fue como en feria al pobre, él me lo dice. Después ya vi que no me tenían respeto, era miedo y traté de cambiar, modifiqué muchas cosas y pues ahora creo que pues son pues gente de bien, ¿no? Ya pues ya ellos tomarán la batuta en su tiempo, pero sí, sí tuve que vivir todo ese tiempo, comprendí muchas cosas, hice modificaciones y pues bueno, a ver qué pasa Pues en el futuro. felicidades, Karina, porque hay gente que ve que no está funcionando y sigue haciendo lo mismo, esperando cosas distintas. Entonces, en este proceso de crecer y de conocer, eso sería lo adaptativo, darte cuenta de lo que ya no está funcionando, ver las otras formas, conocer otras estrategias y hacer los cambios necesarios. Creo que de eso se trata la vida. Acá hay un comentario, dice, a ver, lo voy a leer. Tema muy interesante, creo que también pasé por todas las formas. Difícil para las nuevas generaciones. Sí, yo crecí en un ambiente autoritario, ahora que veo este tema, yo así crecí. Entonces, sí, es como ir cuestionando. Sí, sí la tienen difícil. La tenemos. Todo el mundo. Pues sí. Definitivamente, estar en este mundo es complicado. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Si pueden prender su cámara para tomar la foto grupal. Prenden Sí. su cámara, jóvenes, es un momentito, no nos tardamos gran cosa, Ah, mira, qué padre, sí le están entendiendo. todos están Bueno. guapos. Bueno, pues mi contacto lo tiene Karina. Si hay algo que yo pueda aportar, con muchísimo gusto. Ella me lo hace saber o les comparte mi contacto. Si les interesa la presentación, también con muchísimo gusto se las podemos compartir. Y quedo a la orden. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, licenciada Anabel Páez. A ustedes, muchísimas gracias. Ahí la volveremos a molestar próximamente. Gracias. No es molestia, que tengan buen día. Gracias Hasta luego. igualmente. Ya se compartió el link del colegio, jóvenes, para que se registren. Recuerden que deberán estar registrados en ambos registros para tener su constancia. Al principio se pasó el de la Secretaría de Mujeres y ahorita ya compartimos el del colegio. Muchas gracias por asistir nuevamente. Recuerden que el colegio pues está abierta en sus puertas para apoyar a todo el personal de enfermería y tratamos de buscar diversos temas que nos puedan apoyar tanto en el área operativa como pues personalmente, ¿no? Si alguien tiene alguna solicitud de algún tema, quiere participar como ponente o buscar algún taller algo, pues hágalo saber. Y pues trataremos de buscar lo mejor que se pueda para podernos seguir capacitando. Muchísimas gracias por estar aquí, tengan bonita tarde y nos vemos para la próxima.